Conviértanse y crean en el Evangelio. Kiola lakis katanesh ishmaya, kinsiktech kimak bola yetel impuxikal. Beglae yash domingo, tiukinilov cuaresma, ubeji utial kuchu pascua. Konesh vetik beja yetel ukinal kevanov. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor. Ojalá que todos hayamos celebrado el Día del Amor y la Amistad, celebrando ante todo al gran amigo, a la fuente del verdadero amor, y que hayamos iniciado el santo tiempo de la Cuaresma en el marco de esta amistad. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, y en el Evangelio, según San Marcos, tenemos escuetamente el comentario de que Jesús fue tentado mientras estaba en el desierto, a diferencia de los Evangelios de San Mateo y San Lucas, que describen detalladamente las tentaciones. El primer comentario es fundamental, pues dice que el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. A ti y a mí también el Espíritu nos quiere impulsar a retirarnos al desierto para vivir estos 40 días de la Cuaresma con mucho provecho espiritual. Jesús iba a iniciar su misión pública de evangelizar a los pobres, pero el Espíritu lo lleva primero al desierto, a encontrarse con el Padre en oración, ayuno y vida austera. Todas las grandes decisiones de nuestra vida deberían tomarse así delante de Dios, en oración y austeridad. ¿Cuántos errores se cometen por la irreflexión, por la superficialidad y por dar rienda suelta a todos los deseos y apetencias de nuestra carne? El Espíritu nos quiere impulsar, pero nunca nos arrastrará llevándonos a la fuerza. Las cosas buenas y las decisiones que valen la pena se han de tomar con entera y total libertad, y el Espíritu respeta absolutamente nuestra libertad. Pero si no obedecemos al impulso del Espíritu, obedeceremos al impulso de nuestras pasiones, o a la presión social, o a lo que otras opiniones nos imponen si lo permitimos. ¿Cuántos hombres presumen de que no los manda su mujer? Pero en cambio se dejan mandar por lo que sus compañeros le imponen, el deber de tomar o de otros vicios por temor a quedar mal con ellos. ¿Y tú por quién te dejas llevar? La Iglesia nos pide que hagamos ayuno y abstinencia de carne el miércoles de ceniza y el viernes santo, y solo la abstinencia los demás viernes de Cuaresma, como un signo común y universal de penitencia. Pero el espíritu de arrepentimiento nos lleva al ayuno y la abstinencia cada vez que tengamos necesidad de fortalecer nuestra voluntad para ser fieles al Señor. Y también nos hará ayunar y abstenernos de ciertos lugares, de ciertas compañías, de ciertos programas y películas, de ciertas páginas y de todo aquello que nos debilite y nos incline al pecado. Cada quien debe saber qué sacrificio necesita para crecer espiritualmente. Hoy en día hay muchos y sobre todo muchas mujeres que ayunan y se abstienen de alimentos con motivos meramente estéticos, a riesgo de caer en la anorexia o en otras enfermedades físicas. Y ciertamente estos sacrificios no son del agrado del Señor. Entre paréntesis, ese próximo viernes 23 de febrero, el Papa nos invita a realizar una vigilia de oración y ayuno pidiendo por la paz en la República Democrática del Congo belga.
Por otra parte, no te preocupes si acaso no pudiste asistir el pasado miércoles a recibir la ceniza. Lo que importa es tomar el espíritu de humildad que nos recuerda que somos polvo y al polvo hemos de volver. Y el espíritu de arrepentimiento que nos hace renovarnos en la presencia del Señor y para beneficio de quienes nos rodean. Las prácticas cuaresmales sugeridas por el mismo Jesucristo nuestro Señor y que son para toda la vida ordinaria de los discípulos, no solo para la Cuaresma, son la limosna, la oración y el ayuno. Es muy importante el orden de estas prácticas, tal como las enseña Jesús, porque la oración sin la limosna se vuelve falsa y estéril. Por limosna debemos entender todas las formas de atender a las necesidades de nuestros hermanos, no solamente las monedas que damos a los que están en mendicidad. Y por otra parte, el ayuno que no termina en limosna también cae al vacío, tal como lo enseñan los santos padres de la Iglesia. Varios de ellos nos dicen que lo que ahorremos por no comer ha de servir para alimentar a los hambrientos. La primera lectura nos trae la historia de la alianza que hizo Dios con Noé, con su familia y con todas las criaturas, representando a las generaciones futuras, cuando terminó el diluvio. El compromiso de Dios fue no volver a destruir la vida con otro diluvio. La realidad es que las inundaciones son cada vez más frecuentes en distintos lugares del planeta, pero también crece la convicción de que las inundaciones no son castigos divinos y que en muchas ocasiones estas suceden a causa del grave pecado de la deforestación por el afán de ganancia de las empresas transnacionales o por tantas otras formas de abuso de nuestra tierra que han provocado el cambio climático. La realidad es que estas inundaciones con frecuencia dañan a los países más pobres y en sus regiones más empobrecidas. Sin lugar a duda, el signo de la injusticia y el pecado del abuso de nuestra tierra acompaña a estos fenómenos. Pero la historia del Arca de Noé encierra una serie de simbolismos y enseñanzas para nosotros. En esa historia, Dios castiga el pecado de la humanidad que había llegado al colmo. La historia del pecado humano ha continuado y no se diga en estos días. Si la tierra no ha sido destruida o si no hemos acabado con ella, hemos de agradecer la gran paciencia que Dios tiene para con nosotros, pecadores. Pero aquella alianza con Noé era figura de la futura alianza que Dios haría con todos nosotros al enviarnos a su propio Hijo para el perdón de los pecados. Ya el signo no es el arco iris, sino la cruz de nuestro Salvador. Es San Pedro, en la segunda lectura de hoy, tomada de su primera carta, quien nos da el sentido pleno de la historia de Noé y del agua del diluvio, y nos dice: aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Todo lo bueno que como cristianos recibimos durante la vida se deriva de nuestra condición de bautizados. Todas las gracias que vienen sobre nosotros los creyentes son consecuencia de nuestro bautismo.
Recordemos que en los orígenes de la Iglesia solo se bautizaba a los nuevos cristianos durante la noche de Pascua y que estos casi en su totalidad eran adultos que durante años se habían preparado para ser bautizados y que solo eran admitidos al bautismo cuando daban muestras de santidad y justicia en sus vidas. Previo a la Pascua de su bautismo, tenían un tiempo de 40 días en los que se preparaban con oración, ayuno y escucha de la palabra para renacer con Cristo mediante este sacramento. Pero llegó el momento en que toda la comunidad quiso acompañar a los así llamados catecúmenos en su última etapa de preparación, compartiendo con ellos esos 40 días. Y así, al ser aquellos bautizados, todos los demás renovaban su compromiso bautismal. Hoy en día continúa esa práctica, aunque los adultos que se bautizan esa noche de Pascua ahora son unos pocos, mientras que lo ordinario es el bautismo de los infantes. Si los cientos de millones de bautizados que hay en el mundo conociéramos el significado de nuestro bautismo y viviéramos de acuerdo a esa condición de hijos de Dios y hermanos de nuestro Redentor, el mundo actual sería mucho más justo, mucho más pacífico, mucho más fraterno. No olvidemos el significado del arca de Noé, pues representa a la barca de Pedro, la Iglesia, que en medio de las tormentas de este mundo es conducida por el sucesor de Pedro, y todos los pastores que con él llevamos la barca de la Iglesia rumbo al puerto final. Cuando se habla mal de la Iglesia, en general no se comprende qué cosa es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y se la confunde con uno o algunos de sus pastores. Seamos conscientes de nuestra pertenencia a la Iglesia y que en ella tenemos nuestra barca segura y todos los recursos de la gracia por medio de la palabra, de los sacramentos, de la oración, de la vida comunitaria que ella nos ofrece. Pueden fallar 1 y 1000 cristianos, pero la Iglesia continúa navegando en medio de las altas olas a pesar de sus enemigos que la quieren ver naufragar y de los graves pecados que cometemos los hijos de esta Iglesia, amada esposa de Cristo, quien dijo de ella: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y que también dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que este camino cuaresmal nos sirva, pues, para prepararnos a la renovación de nuestro bautismo. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.